esta triada que, repito, se llama la triada de versículos, la humillación exaltada, para que nosotros que tenemos que resolver ese asunto de la invitación y que venimos a este país con un sueño, y el sueño nos hace ver las revistas con un vislumbre, como queriendo ser los más ricos, como queriendo tenerlo todo, como queriendo poner rápidamente nuestros pellejos más blancos que nadie, porque ya estamos planificando que cuando lleguemos a los 60 años tenemos que tener un ahorro para irnos haciendo nuestras cirugía. No, vamos a estar realmente acercándonos a alguien que no tenía un buen parecer y que sin embargo todos los ojos tendrían que ponerse sobre él, porque él iba a ser la esencia y el ángulo de todo lo que existe. Esto es Jesucristo, nuestro Señor Salvador. Entonces quiero que empecemos a buscar en nuestros textos bases y vamos a ir rápidamente a Juan 19:37. 19:37, porque nosotros debemos mirar al que traspasaron. Así que vamos a hacerlo como una devoción leyendo Juan 19:37. Nos ponemos en pie solamente para leer este texto, luego nos sentamos y recibimos la palabra del Señor. Dice Juan 19:37, y quiero que lo busquen en su Biblia para que no perdamos el hábito de buscar en nuestros libros la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Ya? Ajá, lo leemos todos juntos, dice. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasará. Lo repetimos, dice. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasará. Gracias, que lo pueden sentar. Bendición para ustedes. Repito, hay en la literatura juanina esta triada de versículos que, repito, se conocen como la triada de la humillación exaltada. Yo creo que de alguna manera mi experiencia personal tiene que haber sido también la suya. Cuando llegaron a este país, ustedes se sintieron pésimos, muy humillados. Definitivamente llegamos a las oficinas y no sabemos hablar inglés fluidamente, sencillamente no sabemos manejar, no sabemos tantas cosas, y cae sobre nosotros como un desánimo, porque definitivamente resulta que somos los campesinos y nacimos en el monte, remonte, recontramonte, queriendo dominar una gran ciudad. Hay en nosotros un desánimo total, porque definitivamente decimos: ¿con qué cultura y con qué recursos vamos a crecer y descodificar a un país tan tremendo como este? Entonces cae sobre nosotros un peso, y ese peso se traduce en humillación, y creemos que porque hemos sido humillados no vamos a salir de ese sentimiento de humillación. Entonces es cuando el estudiante bíblico tiene que volverse a Jesús para saber que detrás de cada humillación probablemente Dios esté esculpiendo un momento de exaltación también para nosotros, en el nombre del Señor. Amén. Y esa es la experiencia que quiero transferir a ustedes. Ahora quizás estemos pasando por un tiempo de humillación, pero toda humillación puede recibir en un momento circunstancial de sus vidas un toque de exaltación, porque nosotros también participaremos de la gloria que Jesucristo ha conquistado para nosotros. Amén. Así que cuando empezamos a estudiar estos textos son formidables. Fíjense, en ninguno de estos textos vamos a ver ni la agonía de Jesús también representada en el Getsemaní, ni un ápice de sufrimiento por las burlas que durante toda su vida de pasión tuvo que sufrir por las circundantes, ni tampoco está presente allí el grito de desespero. No sé si han entendido lo que les quiero decir. Por favor, cuando cuenten la historia de su vida en este país, no se vayan a los extremos, porque lamentablemente nosotros los latinos tenemos la desgracia de contar las cosas en el extremo. Cuando nos volvemos allá, contamos la historia como que hemos dominado el panorama en solo 5 minutos. Así que la historia se cuenta más o menos así: a los 2 meses ya tenía licencia, a los 5 meses ya tenía cargo, al año ya tenía casa, y a los 5 fue millonario. Esa es la historia que contamos allá. Pero cuando venimos aquí, entonces la historia cambia y se va al extremo y dice: yo he sufrido más que nadie, yo sufrí, yo pasé hambre, nadie me recibió, los amigos me excluyeron, las casas donde fui me botaron, cuando probablemente ellos cumplieron el rol que debían cumplir, por lo menos te trajeron aquí. Por lo tanto, agradecemos al Señor por ellos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, definitivamente, lo que el Señor nos está diciendo con esta poderosa triada de la humillación exaltada es que no contemos la historia desde los extremos, sino que sencillamente usemos las probabilidades que Dios está poniendo en términos de posibilidades para poder ser victoriosos en el nombre del Señor. Amén. ¿Qué tenemos? Así que el primer texto está allí en Juan 19:37, que vamos a volver a leer. Dice el Señor, no
contexto para que la experiencia sea complementada. Yo creo que definitivamente esta triada de la humillación exaltada no podría ser entendida si no leemos a Mateo 26, 65 y 66. No sé si me entienden, estoy hablando muy rápido porque yo hablo más rápido. Perfecto. Es que todos son muy jóvenes, la verdad, hablo de papel más joven todos. Mateo 26, 65 y 66, y si alguien quiere participar, entonces, una vez que encuentre la lectura, se pone de pie y la lee como poderoso. Alguien mejor. Mateo 26, 65 y 66. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Así que sobre Jesús se cernió la desesperada expectativa de que todas las bocas dijeron: es reo de muerte, y por lo tanto había que matarlo. Fíjense qué cosa más interesante. Cuando uno lee el contexto de Mateo y después lo vamos a temporizar con la triada de la humillación exaltada, se percata que una sentencia vino a ser la victoria. Había una sentencia en boca de todos cuando él dijo que era Cristo, que era el Mesías y que era el hombre Dios o el Dios hombre que toda la Biblia había declarado en el Antiguo Testamento. Los judíos dijeron: es una blasfemia, por lo tanto es reo de muerte. Una sentencia en boca de todos hace que Jesús llegue a ser el reo de muerte, y lo interesante es que este reo de muerte muere. Y a través de esa muerte se traduce en victoria. Y esa victoria se traduce en vida. Y esa vida se traduce en vida eterna y abundante. Entonces, ¿qué queréis? ¿Llegar aquí y ser millonario de hacer cosas? No, la experiencia tiene que pasar primeramente por la sentencia de sentirnos reos de muerte. Y probablemente tengamos que morir a un yo que no es conveniente. Y una vez que pasemos por la cruz, entonces finalmente llegará la exaltación. Porque si a eso le pasó al Hijo de Dios, ¿cómo entonces no nos va a pasar a cada uno de nosotros? Entonces, simplemente por eso yo, en mi práctica manera de aconsejar, te digo: quédate. No, quédate. Porque ahora estás pasando por la sentencia del reo de muerte. Pero si no pasas por la muerte, no podrás valorar el significado de la vida. Por eso es que después que entendemos que el reo muere y la muerte se convierte en victoria, podemos de alguna manera enfrentar la vida a través de estos tres poderosos textos que quiero que no olviden nunca. El primero, lo repetimos, Juan 3:14. Y como Moisés, el primero Juan 3:14 dice: y como Moisés, el primero Juan 3:14. No, yo he dicho Juan 3:14. Dice Juan 3:14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será necesario. Así que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bueno, yo creo que evidentemente ustedes tienen una cultura bíblica posiblemente más densa que yo y conocerán la historia de la peregrinación del pueblo de Israel en el desierto y aquellas cuestiones obstinadas de un pueblo que le llegó a pecar y que producto del pecado también se enfermaron, y había una necesidad de que el pueblo de Israel no pereciera, porque definitivamente ellos iban a ser el reservorio de un acervo espiritual que a nosotros nos ha convenido para poder declararnos vencedores en Cristo. Y el pueblo no podía morir, y entonces Moisés recibe una orden de que hay que levantar a una serpiente de bronce en el desierto, en un asta, y todo aquel que mirase a ella sería sanado. Es que es interesante que este versículo nos provoca esa conexión perfecta entre el simbolismo del levantamiento de Jesucristo en la cruz, porque finalmente aquello era un símbolo. Si aquello que era un símbolo, la serpiente de bronce en el desierto, procuraba para el pueblo de Israel sanidad, queridos hermanos, ¿cuánto más puede procurar para nosotros Jesucristo en la cruz? Amén. Por eso es importante que entonces estemos mirando a Jesucristo en la cruz, porque definitivamente eso provoca en nosotros una sensación extraordinaria de saber que estamos en el verdadero. Y el verdadero es Jesucristo, quien es el verdadero Dios y la vida eterna. Es importante que también continuemos en el avance de nuestra triada versicular de la humillación
exaltada. Y vamos rápidamente a Juan 12:32. Evidentemente este es un texto, Juan 12:32, que no puede ser entendido si no se lee junto al contexto del versículo 33. Y si quieren lo podemos leer todos juntos. Es el segundo versículo de la criada de la humillación exaltada. Y es un versículo que podría entenderse, repito, solamente si incluimos el texto del 33. Dice Juan 12:32 y 33. Lo leemos juntos. Dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Si decía eso, ya de que muerte iba a morir. Interesante. Jesucristo nos dice: y después que yo muera seré levantado. Sino que dice, seré levantado, y no dice que va a morir, sino que da a entender la forma en que ha de morir. Nosotros lamentablemente no aprendemos la lección de esa soberanía en ese acervo de comprensión que al mismo tiempo nos impregna de un ejercicio, porque nosotros leemos la Biblia para ejercitarlas, porque si no la ejercitamos, entonces ¿para qué la leemos? Así que la teología no es fría, la teología provoca en nosotros una práctica que se llama teopráctica. Si estás leyendo la Biblia para seguir siendo el mismo, entonces ¿para qué la lees? Definitivamente hace falta como un mover, como un proceder, para que todo lo que estamos aprendiendo sea puesto en práctica. Y eso justamente es lo que el Señor nos dice en este segundo versículo. Juan 12:32 y 33 dice: y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. La muerte en su comprensión natural hace que todos huyan de él. Es natural la repulsiva y temerable sensación que sentimos de la muerte. Yo mismo acabo de llegar, Señor, no quiero ir tan pronto. ¿No es así? Porque queremos hacer cosas, pero la muerte es real. Cada uno de nosotros vive bajo el flagelo de la muerte. Sin embargo, habla de ella como un símbolo de victoria, no como un aguijón que también para nosotros es un título así. Yo creo que en algún momento la Biblia dice: ¿dónde está la muerte? ¿Dónde sepulcro? Sin embargo, esta muerte atraerá a todos. No dice la palabra que atraerá a todos. Dice, ¿atraerá a quién? A mí mismo. Sin embargo, esta muerte atraerá a todos. La muerte de Cristo se convirtió en una esencia de aglutinación. La muerte de Cristo es la esencia de cada una de nuestras reuniones. La muerte de Cristo es el motivo por el cual estamos en este lugar. La muerte de Cristo nos compele a amarnos aún más allá de nuestros defectos. La muerte de Cristo se convierta en la esencia de toda nuestra fe, porque les advierto que la Biblia dice en palabra de poder que los que no creen en la resurrección, vana es su fe. Y si Cristo murió, también podemos arrolar con victoria. También resucitó. Amén. Y si Él resucitó, nosotros resucitaremos también. Y en eso está enmarcada toda nuestra fe. Quizás está revelando la iglesia en todas sus dimensiones. Quizás también estaba revelando, bueno, quizás no con toda seguridad, estaba revelando que hoy también no tendría en el nombre del Señor. Estaba revelando que yo podría conocer a personas que consolaron mi vida durante 2 meses. Podría también saber el Señor que estaba diseñado que este tiempo fuera sencillamente un tiempo transitorio. Definitivamente todo está planificado en el perfecto plan del Señor. Amén. Nada ocurre por casualidad. Y si hay casualidades, definitivamente son esas permisivas de Dios para que nosotros podamos saber que lo que estamos pasando hoy no será lo que pasaremos mañana. Y aún lo que vivamos mañana no será lo que viviremos pasado. Porque el Señor tiene para nosotros cada día su propio afán en nosotros, pero también ha diseñado para nosotros la victoria que esperamos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Definitivamente, el último y tercer versículo de la criada de la humillación exaltada está en Juan 19:37. Juan 19:37. De todos, probablemente es el más poderoso, porque este sí nos remite a la escritura antiguo testamentaria. Él no le está diciendo al estudiante, dice un profeta. Él sencillamente, Juan, le está diciendo al estudiante, dice la escritura. Es tan interesante que Juan
que es un rabino, Juan, que es un hombre inteligentísimo, le diga eso a toda la Iglesia Universal. Porque definitivamente la Iglesia Universal entonces se iba a enrolar en la tarea de buscar el texto en toda la Escritura. Así que los que empezarían a buscar la declaración de Juan en el Antiguo Testamento no dirían directamente al profeta, sino que tendrían que revisar toda la expectativa profética. Empezaría el asunto en una lectura en Génesis, hasta que finalmente la encontramos en Isaías, en Zacarías. Así que Zacarías definitivamente había dicho eso en algún momento profético seguro. Juan hace que evoquemos la recordación profética del gran profeta Zacarías. Dice Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Bueno, si alguien quiere leerlo. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Bueno, yo sé que ustedes conocen el contexto de Zacarías, solamente 5 minutos para explicar. Zacarías es un profeta muy mesiánico, probablemente uno de los profetas más mesiánicos de todo el Antiguo Testamento. Yo creo que solamente Isaías lo adelanta, pero Zacarías está hablando de mesianismo casi 500 años antes de que el Mesías pudiera venir. ¿Saben lo que le estoy diciendo? Que en los asuntos proféticos y bíblicos, también hasta para nuestra práctica de vida, en eso que nosotros podríamos denominar nuestra propia teopraxis, la teología puesta en práctica, hace falta un nivel de paciencia. Hay que tener mucha paciencia. Qué interesante fue lo que aquellos hombres hablaron de la llegada del Mesías y tuvieron que esperar 500, 700 y hasta 1000 años para que lo que ellos dijeron se convirtiera en una realidad. Sin embargo, ninguno de ellos fue tan viejo como para que esas profecías mesiánicas se cumpliesen durante su propia vida. Así que ellos hablaron y ellos no vieron el resultado de sus palabras. Así que de alguna manera el Nuevo Testamento nos dice: si algún fruto del Espíritu ustedes deben tener, es justamente el Espíritu, el fruto de la paciencia. Y a mí me gusta hablar del fruto más que el don, porque ¿para qué queremos el don si no tenemos el fruto? ¿Entienden esa cosa? ¿No? Se lo explico. Algunos piden el don y luego se les otorga y no hacen nada con ellos. Yo no tengo ningún don, pero quiero que a pesar de que no tenga ningún don, haya en mí algún fruto. Quizás eso que lloraban en las bienaventuranzas de hoy, estaban llorando por los dones, y más que por los dones, de los frutos. Ellos no tenían nada y pudieron conseguirlo todo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Por qué lloraban ellos? ¿Porque eran feos? ¿Por qué lloraban ellos? ¿Porque vivían en Oriente? ¿Por qué lloraban ellos? Sencillamente lloraban porque tenían un anhelo, una sed tremenda de servir al Señor. No podían hacerlo porque no tenían los recursos, pero definitivamente ellos empezaron a llorar. Y cuando el Señor vio el llanto sincero de personas que estaban deseando de recibir el fruto, recibir el don, para que a través del don recibieran el fruto, ellos fueron consolados. Queridos hermanos, la iglesia de hoy, no sé qué está, no, yo sé que ustedes estudian la Biblia profundamente, pero lamentablemente la gran mayoría de las iglesias está entreteniendo a las personas y no les está llevando a la comprensión profunda de todo un mensaje profético que costó la vida de los mejores hombres y mujeres que hayan vivido sobre este planeta. Y uno de ellos fue Juan, el otro es Zacarías para esta mañana. Así que Zacarías dice, y léanlo en el espíritu más consolador que ustedes puedan leerlo desde su experiencia personal. ¿Sabré yo cuál es su experiencia? No puedo, yo conozco muy bien la mía, pero no sé cuál es su necesidad de consolación. ¿Pero conoce el Señor su necesidad? No, ¿la conoce? Sí. Entonces Él puede de alguna manera resolver su expectativa espiritual desde una petición sincera delante de aquel que lo puede resolver todo. Amén. Y entonces Zacarías dice en el 12:10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. ¿A quién?
traspasaron y llorarán como se llora por el hijo unigénito y afligido, como quien se aflige por el primogénito. El texto tiene la intención de despertar dos cosas en nosotros. De despertar primero arrepentimiento, que es tan necesario para que luego que venga el arrepentimiento venga también la respuesta conforme al tiempo en que el Señor nos ha afligido. El texto propone un ejercicio espiritual de compromiso teopráctico. Así que nosotros más o menos podríamos hacer la práctica en esta mañana, si ustedes me lo permiten. Nosotros podríamos decir: Señor, nosotros no éramos nada, no teníamos nombre. Incluso como yo, muchos nacimos en sitios donde probablemente pudiéramos decir que había fatalismo geográfico. Yo anhelé nacer en una gran ciudad, anhelé estar cerca de los mejores colegios, anhelé aprender muchísimas cosas, pero yo lamentablemente, desde el plano humano, nací en la sal, un monte que no aparece ni en los mapas de Europa. Pero cuando yo miré al Señor desde aquel sitio, todo fatalismo biográfico fue quitado en el nombre del Señor. Amén, amén. Y qué interesante que ahora yo pueda decir: Padre, por todo el tiempo que tú me afligiste, por todo el tiempo que yo anhelé, por todo el tiempo que yo estuve pidiéndote cosas que para mi vida parecían angulares, ahora tú me permites estar en una gran ciudad, delante de una gran congregación, acercándome al libro más grande que se pueda leer. Y qué interesante que además de eso yo puedo decir ahora con humildad, porque de eso se trata, de humildad, porque si no hay humildad, entonces no vendrá la exaltación. Yo puedo estar diciendo ahora, el día 13 es viernes, que es un día tan fatal para los americanos. Viernes 13, yo puedo estar montándome en un avión para ponerme solamente a kilómetros de la capital del mundo, con un espíritu de humildad, para decirle también a ustedes jóvenes que el Señor demanda a muchos de ustedes, y que si ahora están pasando por un tiempo de aflicción, ese tiempo de aflicción será cambiado en manantiales que van a llenar su vida hasta la saciedad. Amén. Porque el Señor nos da un muchito de agua. Él dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Así que definitivamente anhelamos que ese manantial de gracia y oración nos inunde. Por eso, definitivamente, para terminar, tenemos que ir obligadamente a Zacarías 13:1 para leerlos así reverentemente de pie, como anhelando que todo momento de humillación, de tristeza y angustia, en el tiempo oportuno del Señor, esperando en la paciencia del Señor, un día pueda ser cambiado en un cántico de gozo. Porque una cosa sí les aseguro: muchas personas no saben dónde estarán mañana. Amén. Sin embargo, nosotros podemos certeramente saber dónde estaremos dentro de 1000 años. Amén. Y tengo la certeza que todos estaremos dentro de 1000 años en la presencia del Señor, cantando un cántico nuevo en el mar de cristal. Probablemente algunos no me hayan entendido, probablemente algunos hasta puedan entender quién es este. Eso no me interesa en el tiempo de hoy. ¿Qué me importa a mí el tiempo del presente? Como le dije al pastor, con referente al pastor, yo no vivo en este tiempo. No quiero que ustedes vivan en este tiempo. Este tiempo es un cronometrado y parece que se nos está acabando la vida. Y si se nos acaba la vida, se acaban también las oportunidades. Más bien, yo presento que ustedes y yo caigamos en ese espacio cóncavo de un tiempo eternal, en lo que algunos teólogos llaman el cairo, porque se llama así, cairo de Dios, en que no contamos los días ni las horas, sino esperamos ansiosos la oportunidad de ver un día cara a cara el rostro del Señor. Amén. Qué hermoso. Por eso Zacarías 13:1 dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de Israel y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Si algo conviene a nosotros en esos tiempos de humillación, es que nosotros seamos limpiados de pecado y de inmundicia, porque nos estamos preparando para un acontecimiento extraordinario en el que no podemos ir de la manera en que somos ahora, sino en la manera en que seremos después, porque el Señor hará la obra completa en cada uno de nosotros. Anímense y sigan siendo la comunidad de consolación
porque ustedes van a seguir conmigo. Gracias, Dios les bendiga.